Buenas noches, iglesia, qué bueno poder estar aquí hoy compartiendo pues, la palabra y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a orar y dejar que el Señor sea en esta noche hablando a nuestras vidas y que sea tomando el control. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y te pido, Dios, que seas tú hoy tomando control, bendiciendo cada persona que está ahí conectada, llenándonos con tu Espíritu Santo, dándonos oídos de sabios para escuchar tu palabra. Danos un corazón humilde y enseñable para recibir tu palabra. Quita todo aquello que nos impide recibir hoy y que realmente nuestro corazón esté dispuesto a ser moldeado por ti. Te pido, Dios, que traigas fuerza a aquel que se ha sentido débil en estos tiempos. Traigas paz para aquellos que han estado angustiados y preocupados, Señor. Te pido que traigas gozo a aquellos que han estado tristes, se han dejado deprimir por causa de la situación en la que estamos viviendo, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de ser renovados, nuestra fe sea renovada, Señor. Nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra devoción, Señor. Y que hoy nos hables y sabemos que tu palabra, Señor, es útil, Señor, y para enseñar, corregir, redarguir, Dios, para animar. Por eso hoy te pido, Señor, que hoy sea un tiempo de refrigerio para todos los que estamos conectados en esta noche y dispuestos a escuchar tu voz, precioso Dios. Que tu Espíritu Santo en este momento toque nuestras vidas, ahí en cada hogar y cada casa que está viéndonos en esta noche, tu Espíritu Santo obre. Gracias te damos, Señor, que seas tú, que sea tu palabra, que no sea mi sabiduría, sino tu palabra la que se predique hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué privilegio realmente es poder enseñar hoy la palabra una vez más, jueves tras jueves. Y el tema que hoy quiero compartir es cómo reaccionar frente a los desafíos que hoy enfrentamos. Hoy estamos enfrentando un gran desafío frente a la crisis que estamos viviendo a nivel de país y a nivel mundial. No es algo que solamente le esté pasando a algunos, sino casi a todo el mundo. Y pues según lo que estamos viendo en las noticias, lo vemos en los noticieros, es que el panorama no es muy alentador, las cosas como que cada vez se están complicando más. Los economistas dicen que pues el impacto económico a futuro va a ser más difícil, más complicado. Y conozco y sé de hermanos en Cristo que han perdido sus trabajos, algunos han tenido que cerrar sus empresas, sus negocios, y, y la vida sigue, los gastos siguen, hay que responder por una familia, hay que responder pues por un arriendo, servicios, colegio de hijos, cuotas, y nos estamos viendo enfrentados frente a un desafío muy grande, y, y conozco de hecho a un hermano en Cristo que tiene un restaurante pues aquí en Bogotá, y bueno, él comenta que lo más probable es que tenga que cerrar su restaurante porque no tiene cómo pagar el arriendo, no ha podido vender, eh, y tiene que responder, bueno, por empleados, por su familia, y realmente comenta con angustia, con preocupación, pues que realmente no sabe cuál es la salida, no sabe qué hacer realmente, y como él, pues sé que hay muchos cristianos que están pasando un momento muy complicado, y, y esto es una prueba que está viviendo el pueblo de Dios, una prueba de nuestra fe.
La fe está siendo probada. Nuestra confianza en Dios está siendo probada. Y es que la palabra nos lo enseña. La palabra nos dice que nuestra fe tiene que ser probada. Y que las dificultades, las aflicciones hacen parte de nuestra vida. ¿Sí? Lo dice Jesús en su palabra que en este mundo pasaríamos aflicciones, dificultades, pruebas, como cualquier otra persona. Y vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Así como el oro es pasado por el fuego para mirar su calidad, como lo dice en el versículo, así también nuestra fe es pasada por el fuego de los problemas para mirar la calidad de nuestra fe, para saber si es realmente fe o no es fe. Porque podemos decir que tenemos fe, pero solamente se va a comprobar eso a través de los problemas, cuando salimos en victoria de los problemas. Y John Maxwell dice que nada más fácil que decir palabras, pero nada más difícil que vivirlas. Y es fácil poder decir tengo fe, pero esa frase se va a demostrar en tu reacción frente a las dificultades, a los problemas que enfrentamos día a día. Hoy vamos a ver cómo Jesús puso a prueba a Felipe, uno de sus discípulos. En ese pasaje de la Biblia de la alimentación de los 5,000, cuando multiplicó los panes y los peces, una gran multitud de gente, y pone a prueba a uno de sus discípulos, a Felipe, con una pregunta. Vamos a mirar entonces qué pasó en esta porción de la palabra. Miremos Juan, capítulo 6, verso 4 al 6. Dice, leámoslo desde el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús le hizo esta pregunta a Felipe, le dijo, ¿de dónde vamos a sacar pan para darle de comer a tantos? Mire, Felipe, son más de 5,000. ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde vamos a sacar pan? Pero no porque Jesús estuviera preocupado, no porque Jesús no supiera qué iba a hacer, sino porque Jesús quería saber qué iba a responder Felipe, cuál iba a ser su reacción, cuáles iban a ser sus palabras. Era ese el motivo de su pregunta, porque Jesús ya sabía que iba a multiplicar los panes, ya sabía el final de esa historia. Él ya sabía que iba a alimentar a todos los que estaban ahí, porque Jesús ya conoce el futuro, Él ya sabe lo que va a pasar más adelante. Dios permite pruebas en nuestras vidas para saber cómo reaccionamos, para saber qué decimos en medio de esas dificultades, para saber qué sale de nuestra boca, para probar si nuestra fe es verdadera, porque Él quiere decir, tú dices que tienes fe, vamos a ver cuál es el tipo de fe que tienes, si tu fe es real. Pero quiero que recuerdes, como pasa en este pasaje, que Él nos pone a prueba, no para hacernos caer, porque Él ya sabe el final. Él quiere probar nuestra fe, pero quiero que estés tranquilo, dice Jesús, porque Él ya sabe el final. Él ya sabe que Él tiene el control de todas las cosas. Los problemas
se nos presentan día a día, las dificultades, los desafíos que se nos presentan, son un examen de nuestra fe. Y solo seremos aprobados de este examen cuando contestemos correctamente. Y pasaremos una y otra vez el mismo examen hasta que contestemos de forma correcta. Entonces vamos a ver qué respondió Felipe a la pregunta de Jesús. Miremos el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Respuesta incorrecta. Esa no era la respuesta que estaba esperando Jesús. Esa no era la respuesta que Jesús esperaba de su discípulo. Felipe había caminado con Jesús. Felipe había visto milagros de Jesús. Felipe había visto cómo sanaba a los enfermos. Tenía al Dios que todo lo podía al lado suyo. Y su respuesta fue en el terreno natural. Lógicamente él dijo, no tenemos dinero. No nos alcanza ni con el salario de todo un día o podremos darle de comer a todos ellos. Son más de 5,000, Jesús. Es imposible, no se puede. Incorrecta la respuesta, porque respondió desde la razón, desde la lógica, desde lo natural. Y es que la fe no se basa en la lógica, en lo natural, en la razón o en lo que vemos. La fe se basa en las promesas de Dios y en el poder de Dios. El fundamento de nuestra fe está en el poder de Dios. Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, entonces tendremos que responder frente a los desafíos, sabiendo quién es Dios y que tenemos un Dios de poder que todo lo puede. Él simplemente vio el problema, pero no vio la respuesta que estaba al lado suyo. Jesús es la respuesta. Y él no lo pudo ver, no lo entendió. Así que respondió de forma incorrecta y conforme a lo que vio. La fe no se basa en lo que vemos. Porque si solamente creemos cuando vemos, eso no es fe. Porque dice en Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Entonces, la fe hace que se realice, se haga algo realidad de lo que no vemos, de lo que no está delante de nosotros. Ellos no tenían con qué alimentar a 5,000 personas, pero la fe hubiera dicho, Señor, tú sabes qué hacer, tú eres la respuesta, tú puedes alimentarlos, todo lo puedes tú tienes el control. Esa debió ser la respuesta de Felipe. Pero miremos ¿qué dice 1 Corintios, capítulo 2, verso 4 al 5? 1 Corintios 2, versos 4 al 5. Aquí Pablo está hablando y le dice a los corintios, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que la fe esté fundada, ¿en dónde? En el poder de Dios. El fundamento de nuestra fe tiene que ser el poder de Dios. Creo que todo va a salir bien, o creo que podré salir de mi problema porque tengo un Dios todopoderoso. Nos aferramos a las promesas que están en su palabra. Nos aferramos a que tenemos un Dios que vence cualquier dificultad. Nos aferramos a lo que nos ha dicho en su palabra, porque sus promesas son en el sí y en el amén. Nos aferramos a que Él es un Dios de verdad y verdadero, que cumple lo que promete. A eso, no a las circunstancias nos aferramos. Nuestro fundamento no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Eso es la fe. Entonces, ¿cómo respondemos frente a los desafíos? ¿Cómo respondes frente a los problemas que enfrentas en este momento o los que has enfrentado a lo largo de tu vida cristiana? ¿Ves con los ojos naturales o ves
con los ojos de la fe las promesas de Dios. Así que nuestra respuesta no debe ser como la de Felipe. ¿Qué has perdido ahora? ¿Qué desafío enfrentas ahora? No tenemos que responder: Dios, perdí mi trabajo, no sé cómo alimentar a mi familia, es imposible lograrlo, es imposible levantar mi empresa, es imposible, no sé cómo hacer para pagar todo lo que tengo, todos mis compromisos, y entramos en el desespero. Esa no es la respuesta que espera Jesús de nosotros. Dios espera que confiemos en Él. Confiemos en que ya sabe qué hacer. Jesús alimentó a 5,000, a más de 5,000, convirtió el agua en vino. Fueron milagros creativos. Creó cosas donde no las había. Habían solamente unos panes y unos peces y los multiplicó sobrenaturalmente. Así también Dios va a obrar en nuestras vidas, en nuestras dificultades. Si Él pudo suplir para ellos, cuanto más para nosotros, para nosotros que somos los hijos de Dios. Ahora vamos a mirar cómo continúa la historia. Vamos a ver qué pasa. Felipe respondió incorrectamente, pero vamos a ver que aquí en la historia llega otro discípulo y vamos a ver qué responde, qué dice frente a esta adversidad o frente a este desafío. Y estamos en Juan capítulo 6, volvamos allá. Juan capítulo 6. Dice ahora en el versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Otra vez, otra respuesta incorrecta. Estaban mirando simplemente lo natural. Andrés contestó también de la misma forma que Felipe. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Por eso decimos que son más de 5,000, porque habían también, no se habían contado las mujeres ni los niños, más de 5,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí está el desenlace de esta historia. Y tal vez podemos contestar como Andrés. Andrés dijo: Señor, solamente hay unos panecillos, unos peces, pero ¿qué es esto? Para una multitud tan grande, más de 5,000 personas. Y me hizo acordar esto, de una frase que dice el pastor Andrés Bunch, y es: poco es mucho en las manos de Dios. Poco es mucho en las manos de Dios. Tal vez tú digas: yo no tengo nada, perdí mi trabajo, solamente me quedó este dinero, este pequeño ahorro. Ponlo en las manos de Dios. Si tú pones eso, como estos pusieron esos panes y esos peces en las manos de Dios, de Jesús, tú pones lo que tienes delante de Dios, tu vida, tu familia, tus talentos, coloca todo, tu problema y tu ansiedad en las manos de Dios. Y Él va a hacer el milagro sobrenatural. Él va a hacer que salgas de donde no hay, porque ese es el Dios que crea y que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra en Romanos. Dios multiplicará lo que tú tengas. Y yo recuerdo con mi esposa
Vivimos un tiempo en una situación, pasamos por una situación económica muy difícil, una crisis muy complicada, y nos sentábamos a hacer un presupuesto y por ningún lado nos alcanzaban. Los números no cuadraban, no nos alcanzaba. Siempre estábamos en rojo. Y dijimos, no vamos a hacer esto más, no vamos a hacer presupuesto, ya sabemos que no nos alcanza, simplemente vamos a confiar en Dios y nos aferramos a sus promesas, nos aferramos a su palabra, creímos y confesamos lo que estaba en la palabra de Dios y siempre suplió, nunca faltó, porque dice su palabra que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Y es que nuestra provisión no es conforme a nuestro trabajo, no viene conforme a nuestra capacidad, sino es conforme a sus riquezas. Él suplirá lo que nos falta. Y así lo vivimos. Vimos no solamente que suplió, sino que suplió abundantemente. Pusimos nuestra confianza, no en lo que vimos, no en los números, sino en las promesas de Dios. Y me encanta porque Jesús dice que, en el versículo 11 dice que Él dio gracias, tomó los panes y dio gracias. Así que dale gracias a Dios por lo que tienes. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que hay, enfócate en lo que tienes, dale gracias por lo que tienes. Cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, cuando tú vives en el contentamiento que habla la palabra, cuando das gracias por lo que hay, entonces Dios te llevará al siguiente nivel. Dios te promueve y verás que Él hará lo sobrenatural y suplirá todo lo que tú necesitas hasta que sobreabunde. Aquí, miren, es precioso, pero que dice que sobró. La gente comió lo que quiso, no solamente un pedacito para cada uno. La gente comió hasta que se sació, hasta que dijo no más. No solamente les dieron de un pan o de un pez, ellos comieron lo que quisieron y sobró. Ese es el Dios que tenemos. El Dios en el que tenemos nuestra confianza. No es un Dios escaso ni pequeño, sino que es un Dios todopoderoso, que lo hizo acá, en el pasado, y lo hará en el presente, y lo hará en el futuro, porque Dios, Jesús, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Jesús, yo soy el gran yo soy. Él es el gran yo soy, Jesús es el gran yo soy. Eso quiere decir, yo soy el que suplirá tus necesidades, yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te doy vida, yo soy el que te doy todo lo que necesitas. Él no es el gran fue ni el gran será, sino el gran yo soy, el que hoy va a suplir tus necesidades y el que te va a levantar y el que te va a dar la victoria en cualquier área de dificultad que estés pasando. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que reaccionar en medio de las dificultades. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay muchas cosas, pero voy a tocar por lo menos 5 cosas que debemos hacer para enfrentar los desafíos de la forma correcta. Lo primero que tenemos que entender es que lo que vives, lo están viviendo no solamente tú, sino muchos hermanos en todo el mundo. Vamos a leer Primera de Pedro 5, 8, 9. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo pasa por lo que tú pasas. No eres el único en esta batalla, no eres el único en esta dificultad. Hay otros hermanos que lo están viviendo. No eres el único que está pasando por necesidades o por dificultades. Hay otros. Y Dios está pendiente de todos sus hijos. Lo segundo que debes entender es que
tienes la fe suficiente para salir de las dificultades. Lucas 17:5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes tienen la fe necesaria. No se trata de qué cantidad de fe tienes, porque la palabra de Dios dice que Él nos dio a cada uno de sus hijos una medida de fe. Dice su palabra. Tú tienes la medida de fe y la porción, la cantidad de fe necesaria para salir de tus problemas. Él no te va a poner un problema que no puedas superar. Debes entender esto también, que cualquier prueba que tú estás pasando, estás viviendo, es porque el Señor la puso delante de ti, porque sabe que tú puedes salir de esta situación. No es imposible. Si estás pasando una prueba, es porque es posible salir de ella. Dios no te va a poner pruebas mayores de las que tú puedas resistir. Entonces, con la fe que tienes, podrás salir de la dificultad. Lo siguiente, lo tercero que tienes que hacer para poder salir y enfrentar de la forma correcta las adversidades o desafíos es que debes alimentar tu fe con la palabra. Y hablar la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que alimenta tu fe con la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en esa crisis, yo alimentaba mi fe con versículos, con prédicas que me animaban, que levantaban mi fe, que alimentaban mi fe. Yo en ese momento no necesitaba escuchar prédicas sobre el fin de los tiempos, o no necesitaba escuchar prédicas sobre el perdón, en ese momento yo necesitaba fe para salir de mi situación, así que alimentaba mi fe con palabra de Dios, con las promesas de Dios, con palabras de fe alimentaba mi fe. Así que cuando estés en problemas y necesitas usar tu fe, aliméntala con la palabra de Dios. Y esa fe que empieza a crecer en tu corazón, tienes que expresarla con tus palabras. Porque Pablo decía, creí, por lo tanto hablé. Por eso lo dice en Marcos 11:24, que es el siguiente punto. El siguiente punto es que debemos orar con fe, pedir con fe, hablar con fe. Marcos 11:24, mira lo que dice. Es el siguiente punto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo recibiréis y os vendrá. Miremos desde el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, no dudare, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tenemos que hablar con fe, orar con fe, decir y creer que ya está la solución hecha. Mira lo que dice acá. Que el que ora, habla, pide, creyendo que ya ha recibido lo que pidió, le vendrá. Así que la fe es ahora. Tú tienes que decir, ya creo que llegó, yo creo que ya el Señor tiene la respuesta, creo que ya viene la solución, creo que el Señor ya escuchó mi oración. Tú debes hablar con fe en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Tienes que creer que Dios ya hizo. Que Dios, por eso Jesús, cuando le hizo la pregunta a Felipe, él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabe lo que va a pasar en tu vida. Él ya tiene preparado un final feliz para ti. Cuando está la noche muy oscura, ten claro que en algún momento llegará el día, llegará la mañana. Así que ora con fe, habla con fe.
habla creyendo que ya está hecha la solución de tu problema. Porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra en Marcos 11, 23 y 24. Lo cuarto que tú debes hacer es mirar por encima del muro. Mirar por encima del muro. ¿A qué se refiere esto? Juan Wesley estaba una vez caminando con un hombre que estaba preocupado porque tenía problemas en su economía y no sabía cómo sostener sus problemas, sostener su familia, no sabía cómo salir del problema y estaba dudando de la bondad de Dios. Y estaban caminando juntos y Juan Wesley vio a una vaca que los estaba mirando por encima de un muro. Entonces Juan Wesley le dijo a este hombre, ¿tú sabes por qué esta vaca nos está mirando por encima del muro? Y el hombre le dijo, no sé, pues porque no puede mirar a través del muro. ¿Qué quiere decir esto? Que no miremos a los problemas, a través de los problemas, miremos por encima de ellos. Recuerda que tienes un Dios que está por encima de cualquier problema. Entre más alto estés tú, entre más cerca estés de Dios, entre más alto estés, más pequeño verás el problema que tienes. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Desde arriba, desde el lugar alto, puedes ver lo pequeño que son los problemas. Entonces mira por encima del muro, mira por encima de los problemas, no mire el problema, mira a Jesús. No hagas como hizo Felipe, que miró la multitud y vio que no había con qué darles de comer. Él no volteó a mirar a Jesús, volteó a mirar el problema. Es tiempo cuando estés en problemas de que mires a Jesús. Pon tus ojos en las palabras, en las promesas del Señor. Pon tus ojos por encima del muro. Entonces, la reflexión de hoy es que hay una salida. Jesús pudo alimentar a los 5,000. Hubo un final feliz. Él sabía lo que iba a suceder. Él alimentó. Él siguió su ministerio. Así también sabemos que hay dificultad en el mundo entero, que hay crisis. Tal vez las estés viviendo en este momento. Pero yo te digo algo. Mira a Jesús. Está siendo tu fe probada. Como dice en 1 de Pedro. Así que cuando aparezca Jesucristo, hable bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. Cuando tú pasas la prueba en fe, agradas a Dios. Recuerda que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Actúa con fe, habla con fe. Ahora que estamos viviendo en una dificultad, en una crisis mundial en el mundo, pero los hijos de Dios tenemos un Padre que todo lo puede. Tenemos un Padre sobrenatural, un Padre que es responsable con sus hijos. No te desanimes, no te afanes, no te desesperes. No entres en angustia y en ansiedad. Para terminar, quiero que vayamos a Filipenses 4. Perdón, estoy buscando mal. Filipenses 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente del mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No te desesperes, no te angusties. Busca primeramente el reino de Dios, confía en Él y las demás cosas serán añadidas. Eso no simplemente son palabras bonitas, son las promesas de Dios, son las palabras de Dios, son la verdad de Dios. Él no miente. Y ora. Dale gracias a Dios, confía de todo corazón en Él y la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón. Entonces, iglesia, ánimo, vamos adelante, el Señor está con nosotros, el Señor está contigo
y el Señor ya tiene todo preparado, todo solucionado para ti. Solo confía en Él. Tu fe está siendo probada y yo sé que en este momento, en estos tiempos de prueba, todos vamos a salir aprobados delante de Dios. Vamos a responder de la forma correcta frente a los desafíos que estamos enfrentando. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque hoy has hablado a nosotros. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo, que a ti nada se te sale de las manos, Señor, que estamos bajo tus alas, Señor, que estamos cuidados por ti. Padre, perdónanos si hemos dudado, perdónanos si nos hemos desesperado, hemos sido incrédulos, Señor, perdónanos, porque eso no muestra nuestra confianza en ti. Padre, hoy creemos que tú tienes la solución, creemos que tú, Señor, eres todopoderoso para, Señor, darnos la salida en nuestras dificultades. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Padre bueno y cuidas de nosotros. Por eso dices tú en tu palabra que echemos sobre ti toda ansiedad, porque tú cuidas de nosotros, tú tienes cuidado de nosotros. Así que hoy dejamos nuestro problema, nuestras necesidades, Señor, los desafíos, los problemas que estamos enfrentando hoy delante de ti. Y sabemos que tú tienes el control. Te entregamos todo lo que tenemos. Tal vez solo tenemos nuestro talento, tenemos nuestra vida. Te entregamos todo a ti, Señor. Ponemos todo en tus manos y sabemos que tú vas a multiplicar sobrenaturalmente para suplir a nuestras necesidades. Gracias te damos hoy. Gracias porque Señor, tu palabra dice que si nosotros somos malos y damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más tú no darás cosas buenas si te las pedimos. Gracias, porque tú eres un Dios, Señor, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y aunque pasemos por dificultades, sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que este momento de prueba simplemente es pasajero. Y Señor, veremos la bendición al final de esta dificultad. Te damos gracias. Levanta, Señor, reaviva la fe de nosotros, de cada uno de los que estamos ahí, Señor. Renueva esa fe, Señor, que esa fe crezca y se alimente en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite.